exemple, una imatge d'una ecografia o d'un nadó que ens hauria de provocar rebuig, doncs bé, resulta que ens és atractiva. Els investigadors demanen imatges més dures que sí ens puguin provocar rebuig, i és que el tabac és la primera causa de mort evitable a nivell europeu. Avui, en el temps de l'entrevista, ens visita l'investigador Miguel Ángel Muñoz. Aquesta casa, IB3 Televisió, és la primera televisió en obtenir el certificat ISO de qualitat per evitar el consum de tabac. Unes fotografies es posen dins de les caixetes. Són fotografies que, segons alguns investigadors, segons un estudi de la Universitat de les Illes i també la Universitat de Granada, doncs bé, són fotografies que ara per ara són poc efectives perquè no són massa dures. Nosaltres, per parlar d'aquestes fotografies i també de la lluita i de l'impacte de les campanyes contra el consum de tabac, hem convidat a l'investigador Miguel Ángel Muñoz. Miguel Ángel, buenos días. Hola, buenos días. Primero de todo, nos gustaría que nos contaras el porqué de estas fotografías que consideráis que son poco efectivas, ¿no? Porque quizá son poco duras. La gente que es fumadora necesita todavía más impacto para evitar comprar una cajetilla de tabaco que tenga una fotografía que le sea más impactante. Sí, el tema es que nuestro universo emocional se divide en dos partes. Una parte que es, podemos decir, lo agradable o desagradable que es un determinado objeto, un determinado estímulo, y otra parte que es una activación, es decir, la energía que necesitamos o bien para aproximarnos a ese objeto que nos gusta o bien para alejarnos, para evitar. Nosotros evaluamos las imágenes que se han propuesto a nivel europeo para implementar en las cajetillas de tabaco, y lo que observamos es que, a pesar de que la mayoría de las imágenes resultaban negativas, no todas, había algunas que eran evaluadas como positivas, a nivel de activación, es decir, a nivel de poder llevar a cabo la conducta de evitación, eran muy bajas. ¿Esto en qué se traduce? En que cuando el fumador o la persona que empieza a fumar vea estas cajetillas, a pesar de ser evaluadas como negativas, probablemente no se movilice para realizar una conducta de evitación, es decir, para no acercarse a la cajetilla, que a fin de cuentas es uno de los objetivos que se persigue, además de informar sobre los efectos nocivos del tabaco. La Universitat de les Illes Balears, conjuntament amb la Universitat de Granada, han fet aquest estudi en relació a aquestes caixetes de tabac. También podemos decir o ver la cosa desde la otra perspectiva, es decir, no es que sean poco efectivas, sino que no lo queremos ver, los fumadores no lo quieren ver. Es lo mismo que cuando te dan un consejo y no lo quieres escuchar. ¿Funciona un poco así? ¿Es tan básico como eso? Bueno, en esta investigación se emplearon tanto fumadores como no fumadores, como gente que empezaba a fumar. Algunos estudios en países como Canadá, que ya en estos países ya llevan desde los 90 el tema de imágenes implementadas dentro de las cajetillas, se ha estudiado la conducta de algunos fumadores, que es la evitación, es decir, no lo veo, evitar, no lo miro, ¿no? de mirar la advertencia o pegatinas, cualquier tipo de forma de encubrir la imagen. Sin embargo, curiosamente, en estas personas, en estos fumadores que a lo mejor pueden evitar ver la imagen, sigue siendo efectiva. De hecho, algunos estudios señalan que probablemente para estos fumadores que evitan ver las imágenes, sean todavía más efectivas. Justamente por eso lo evitan, porque tiene un alto impacto emocional. Entonces, en ese sentido, ahí también podían ser este tipo de campañas son eficientes. La campaña actual está bien, es decir, el poner imágenes está demostrado en muchos países que funciona. El único problema es que estas imágenes deberían de ser un poquito más activantes para conseguir movilizar el organismo. Cualquier tipo de decisión que tomamos a lo largo de nuestra vida tiene unos factores racionales, es decir, tomamos esta decisión porque esto nos gusta, por una serie de factores, o porque lo vemos lógico, pero también hay unos factores emocionales. En la conducta de quitarse, de fumar, de dejar de fumar, no hay solamente factores racionales, si no sería muy fácil quitarse, es decir, todos tenemos información de sobra de los efectos nocivos del tabaco. Es una adicción, por tanto es una droga y es difícil dejarla. Efectivamente, y además hay una parte que es la emocional, que es cuando yo percibo los riesgos reales que corro y en mí hay una huella, podríamos decir, emocional, indicándome que ya no me siento bien con eso. En ese sentido, las imágenes son positivas, siempre que cubran unos criterios. Negativas y altamente activantes. También tenemos que decir que la efectividad de estas imágenes no es la misma en hombres y en mujeres, ¿no? Por ejemplo, las mujeres son más sensibles e incluso los jóvenes
les cuesta más que les llegue, ¿no? Es decir, los jóvenes quizás son más insensibles a algunos tipos de imágenes, por lo tanto, ¿cómo se puede hacer esto para que una misma imagen tenga, digamos, el mismo efecto que se desea, que es precisamente no consumir tabaco? ¿Cómo se puede conseguir esto teniendo en cuenta pues, que en función de los grupos de edad o en función del género pues, se pueden conseguir efectos diferentes o, de hecho, se consiguen efectos diferentes? Ese es un tema difícil. Siempre en todas las campañas de prevención tenemos que pensar si es una campaña para la población general, con lo cual se van a utilizar estímulos, se van a utilizar, pues en este caso, imágenes que lleguen a todo el público, aunque quizás no lleguen lo suficiente a todo el público, o si es una campaña de prevención más específica, es decir, a una población objeto, a lo mejor jóvenes, adolescentes. Las imágenes preventivas que se han propuesto, bueno, es un conjunto de 46 aproximadamente, ¿no? Dentro de 46 imágenes se pueden elaborar tanto imágenes que vayan más dirigidas a gente más mayor como a jóvenes. Nuestros resultados efectivamente indicaron que los jóvenes entre 15 y 17 años las imágenes negativas le evaluaban todavía como menos impactantes que el resto de grupos de edad. ¿No va con ellos? Efectivamente, un poco no va con ellos. Esto probablemente simplemente se deba a factores del desarrollo. Bueno, los adolescentes son menos conscientes de los peligros, de los efectos negativos, es decir, le impactan menos las consecuencias. En ese sentido, quizás imágenes más impactantes o incluso más dirigidos a sus inquietudes. Por ejemplo, en algunas campañas, bueno, el tema del aspecto físico se ha manejado, bueno, que fumar provoca envejecimiento, que fumar provoca daños dentales, todo este tipo de cosas pueden ser en un momento dado mejor más beneficiosos para estas edades. Hablemos del estudio en sí. Universidad de las Illes Balears, Universidad de Granada, trabajando conjuntamente para hacer un estudio sobre esas campañas. ¿Cuál ha sido la población que se ha analizado? ¿Cómo se ha realizado el estudio? ¿Cuáles son las principales conclusiones, aparte de las que ya nos ha comentado? Sí, bueno, lo más interesante de este estudio es que implicó a un grupo amplio de la población, aproximadamente 600 personas, entre 13 y 44 años aproximadamente. Bueno, simplemente nosotros utilizamos una metodología específica para el estudio emocional de diferentes estímulos y esta metodología se aplicó al estudio de estas imágenes. Consistió en evaluar, los participantes evaluaban en unas escalas muy concretas, pues cómo le parecía de agradable y cómo le parecía de activante estas imágenes. Bueno, a partir de ahí, después de realizar el análisis, llegamos a una serie de conclusiones. Una, que efectivamente que las mujeres puede ser más beneficioso este tipo de campaña. En los últimos años, además, las empresas tabacaleras han ido muy dirigidas al ámbito de la mujer fumadora. Es decir, se han hecho incluso cigarros específicos, más atractivos estéticamente para las mujeres y, de hecho, hasta hace relativamente poco se está observando un incremento en el consumo de mujeres. ¿Por el instinto maternal son más efectivas? ¿Por la posibilidad de maternidad o...? Bueno, lo curioso es que, según los estudios, hay un rango de edad donde ha habido más disminución de fumar justamente en la edad de procrear, mientras que las mujeres más mayores, a partir de aproximadamente 50 y tantos, estas son las que han incrementado el consumo. O sea, que justamente en estas es la que hay que hacer más hincapié, ¿no? Entonces, por un lado sería eso, las mujeres parecen ser más sensibles, podrían beneficiarse más de la campaña. Por otro lado, los jóvenes entre 13 y 15 años podrían beneficiarse si fueran imágenes un poco más impactantes. Y con relación al grupo de consumidores, lo que observamos es que fumadores, lo que llamamos fumadores experimentales, es decir, fuman a veces, fines de semana, parece ser que estas imágenes que van bien. Eso está bastante bien, porque justamente un fumador experimental compra una cajetilla, empieza a fumar y justamente pero todavía no se ha establecido la adicción. Justamente estas imágenes podrían ser ideales para evitar que se estableciera la adicción. Dejando de lado, por ejemplo, las fotografías de esta campaña, ¿la nueva normativa antitabaco puede ser una buena excusa para dejar de fumar? Se lo digo sobre todo porque a muchos fumadores esto de tener que salir fuera del local para poderse fumar su cigarrillo, pues como que a veces les da un poco de pereza e incluso pues de cada vez más, y puede ser un buen argumento para dejar de fumar. Bueno, cada fumador o cada adicción es un mundo, ¿no? Sí es cierto una cosa, y ya he demostrado hace mucho tiempo, vamos a ver, el consumo de cualquier sustancia se produce
por factores ambientales. Por ejemplo, si un fumador se acostumbra a conducir, a fumar conduciendo, cuando se sienta al volante le va a entrar ganas de fumar un cigarro, o si se toma una copa y está acostumbrado a fumar, o el café, a fumar, cuando se toma el café va a entrar ganas de fumar. En ese sentido, romper ese tipo de asociaciones que hay entre hacer una cosa y fumar puede ser beneficioso para aquellos fumadores que busquen dejar el hábito, ¿no? Claro, el tema es que no todos los fumadores buscan dejar el hábito, en fin, es un tema social que está ahí sobre la mesa, el tema de los lugares para fumar, la prohibición de los lugares. Miguel Ángel Muñoz, quizá un dato tendría que ser suficiente para dejar de fumar, y es que 650.000 personas mueren en la Unión Europea a causa del consumo del tabaco. Usted hablaba de unas campañas aún más duras, de unas imágenes aún más duras, que fueran un poquito más allá. ¿Cuáles serían? Bueno, probablemente estas imágenes deberían hacer más explícitos los daños y mostrarlo de manera más manifiesta. No es necesario atemorizar, sino simplemente plantear consecuencias reales. Incluso la Unión Europea plantea una serie de reglas que las imágenes pueden seguir, y es que en primer lugar sean creíbles, que los daños parezcan, o sea, sean creíbles, no es en primer lugar. En segundo lugar, estas imágenes además también pueden provocar otro tipo de emociones, por ejemplo, asco. El tema es que la imagen perfecta es aquella que sea capaz de competir con la imagen corporativa de la marca. Durante mucho tiempo las empresas tabacaleras no han asociado pues, un producto a un estilo de vida, a los deportes, a fiesta, a diversión. Hay que romper ese vínculo, es decir, las cajetillas de tabaco, la marca no puede seguir transmitiendo esa sensación. Si buscamos evitar que gente empiece a fumar, o incluso, bueno, aquellos fumadores que busquen dejarlo, tener un aliciente más, estas imágenes tienen que dar una información correcta y además competir con esa emoción positiva que provoca la marca. ¿El ejemplo en casa es importante? ¿Padres que fuman sí, potencialmente pueden provocar que sus hijos fumen a la larga? Sí, la verdad es que, bueno, por imitación hay muchas conductas que se aprenden. De todas formas, también en los últimos años ha habido mayor concienciación sobre los efectos nocivos del tabaco. Y, bueno, si vemos las estadísticas, vemos que, bueno, a pesar de que aproximadamente a partir de los 13 años se comienza a fumar en España, cada vez son menos jóvenes los que empiezan a fumar, y cada vez son más los que la prevalencia de nuevos casos cada vez más reducida, ¿no? Ciertamente el ejemplo es importante, pero también hay una conciencia social que eso está ayudando a que cada vez haya menos nuevos casos, no? El millor de tot plegat és per això no haver començat a fumar mai, com és el cas de moltes persones, i això segurament és un bon exemple. Miguel Ángel Muñoz, investigador de la Universitat de les Illes, moltes gràcies per haver-nos explicat els resultats d'aquest estudi, i que precisament esperem també que hagi ajudat a la gent a que deixar de fumar doncs és una bona iniciativa de cara a aquest 2011. ¿Se va de viatge? ¿Se va de viaje? No. ¿Viene su familia? ¿Viene alguien de fuera? No, por tema de trabajo hay que terminar algunas investigacions i me quedo aquí i no, este año no hay vacaciones. No hay vacaciones, perquè ara en parlem d'això, no? Ara en parlem, gràcies per haver vingut. Gràcies. Fins una altra. Precisament parlem de la Setmana Santa i sobretot de l'arribada i la sortida de visitants aquí a les Illes Balears, perquè l'aeroport de Palma està vivint i ja viu a aquestes hores un dels dies de major trànsit